hablar un poquito de Ricardo Barreda. ¿Por qué volvemos al tema Barreda? Se estrenó un nuevo documental sobre la vida de Barreda, sobre los femicidios en realidad que cometió en el 92 y se abrió nuevamente el debate, ¿no? Sobre la violencia, sobre el machismo en la Argentina, el contexto en el que fue juzgado, cómo hubiera sido eso en este momento. Y vamos a conocer por primera vez el testimonio de una de las amigas de Cecilia, la hija del odontólogo, asesinada por su propio padre junto a su hermana, su madre y su abuela, ¿no es cierto? Testimonio impresionante, impactante. Creo que es la primera vez que se escucha a alguien allegado a la familia que habla, como lo hizo en ese documental y lo va a hacer también ahora Mariana, un documental que además tiene partes exclusivas del juicio que no se conocían. Se habían visto. Y nosotros tenemos también un fragmento para compartir con respecto a eso. Todo con base a lo que sucedió aquel 15 de noviembre de 1992. Recordamos, si te parece brevemente, Mariana. ¿Cómo fue? Sí. Cuando Ricardo Barreda, el odontólogo, asesinó a toda su familia, las 4 mujeres. ¿Cómo fue el hecho? O sea, él estaba con una escopeta. Con una Víctor Sarrasqueta, que era de escopeta, que era de él, que se la habían regalado. Él siempre dijo que lo había hecho porque estaba cansado de que lo llamen Conchita, que fue la palabra que él utilizó para justificarse, justificación que ¿eso en el juicio no está? le sirvió. Sí, eso está, por supuesto. Y las víctimas, Mariana. Sí. Empezando con Elena Arrechea. Él entra por qué ambiente de la casa. Yo me acuerdo que estuvimos en, ¿te acordás? Sí, que lo tuvimos recorrimos, el móvil allí en la casa. Recordá que estaba la parra en la parte de afuera. Exacto. El Falcon estacionado. Exacto. Él ingresa primero, va a la cocina, donde asesina a Elena Arrechea, ahí la suegra. Asesina primero a la suegra. Después sale para el lado del living. Sí. Asesina a Gladys McDonald y después a las 2 hijas, que estaban en la parte de arriba y bajaron. Y bajaron al escuchar los disparos. Exactamente. Las 4 víctimas. Terrible. De un hombre que después de eso dejó la escopeta, o en realidad se deshizo de la escopeta, fue con su amante, lo hemos contado, a comer pizza. Y es verdad. Al zoológico. De eso, Dios mío. A comer pizza, al zoológico, porque a él el zoológico lo calmaba. Dios. Y después a tener relaciones sexuales en un hotel de alojamiento. Y a todo esto los cuerpos de su familia. Los cuerpos de su familia en la casa. Y posteriormente él vuelve a la casa diciendo que había habido un robo. Que esto se trataba todo de un robo. Empieza a investigar la policía, de hecho en el documental también habla uno de los investigadores principales, y muy de a poquito empieza a darse cuenta la policía de que en realidad les estaba mintiendo. Claro. Lo terminan de comprobar cuando se dan cuenta que él había estado practicando tiro con la escopeta, que él había hecho cursos de criminalística, que él tenía bien en claro qué era lo que estaba haciendo y que ahí no había nada forzado, no había sido un robo. ¿Dónde había metido la escopeta? La escopeta la había tirado y él... ¿Nunca la encontraron? Y él confiesa dónde está, que la había tirado, creo, me parece que el río o algunas aguas cercanas, a cambio de confesar. Hay como un trueque ahí con el comisario. Lo cierto es que Barreda finalmente es condenado. Ahí está, mira, la pistola, la Víctor Sarrasqueta 1670. Crimen, bueno, estos femicidios, hoy podemos decir femicidios, en ese momento no existía la figura del femicidio. De hecho, no lo condenan por femicidio. No lo condenan por femicidio, sí le dan perpetua. Sí, pero no lo condenan por femicidio. Otro contexto, ¿no? Social del país y todo. Era como que la violencia casi se había justificado, ¿no? La gente, él se volvió como una especie de héroe. Bueno, pasó a ser él era un héroe. Ustedes saben que yo viví esto muy de cerca, porque vivía en la ciudad de La Plata. Claro. En ese momento era adolescente, él era un héroe, y vuelvo a contar algo que en algún momento compartí. Incluso hubo un grupo de hombres en la ciudad de La Plata, conocí a uno de ellos, que en ese contexto impulsaba la construcción de un monumento a Barreda. Ay, Dios. Un proyecto que llegó bastante lejos, luego por supuesto quedó abortado, pero que fue sólido en el momento. Igual nosotros decimos que no fue condenado por femicidio, pero sí por homicidio agravado. Sí, fue por homicidio, claro. O sea, pero no con la figura del femicidio. No, pero lo que quiero decir es que él se mostraba como una víctima de todas estas malísimas mujeres, ¿no? Que querían arruinarle la vida. Pero eso no fue atendido, digamos, como eximente para sacar el femicidio, digamos. Pero él lo intentó, Él intentó la emoción violenta, ¿no? No, por supuesto. Sí, él intentó justificarse, pero le dieron... En ningún momento él se mostró arrepentido de lo que hizo. No, de hecho, en la partecita que tenemos del juicio, Mariana, él cuenta de una manera extremadamente fría, de hecho, presten atención al tono en que lo cuenta. Yo nunca lo había escuchado eso, es interesante. Donde él va contando cómo dispara. Cómo son los disparos y cómo va asesinando a parte de su familia. Es muy impresionante
insisto, más allá del contenido, lo que es impresionante es el tono en lo que cuenta frente a los jueces. Vemos esa partecita. Estamos hablando de un documental que se estrenó, que ya ha sido furor, ¿no? En estos últimos días en Netflix. Y tiene entonces estas escenas inéditas, ¿no? Del juicio. Del juicio, que se conocían partes del juicio. Ahora se conocen estas partes que antes no, que son inéditas, que eran inéditas, donde él habla directamente de los disparos. Lo vemos, adelante. Mi hija me hace como el remedo de la voz. Dice, no entiende, no entiende. No entiende, dice la madre, y se ríen entre las dos. Ahí aparece mi suegra, que baja de la parte superior y le tiro. Aparece mi hija Cecilia, que salta por arriba de la abuela caída. ¿Qué hiciste, hijo de puta?, me dice. ¿Y entonces qué hace, señor Barreda? Y ahí le disparó. Ya disparó contra toda su familia. No sé, sentí como un sentimiento de liberación. ¿Debió recorrer la casa para encontrar los cadáveres? ¿O estaban todas amontonadas, todas en el mismo lugar? Estaban todos en el mismo lugar. ¿Estás seguro de lo que dice, Barrera? Doctora, la verdad su insistencia me resulta irritante. Si usted tuviera que ser el juez de Ricardo Barrera, ¿lo declararía inocente o culpable? Inocente. Proceda a dar lectura del veredicto y de la sentencia. Acaba de ser declarado culpable por homicidio simple y homicidio agravado por vínculo. Impresionante, Wow. Inocente, se Tremendo. autoproclama inocente. Dije que estaba en Netflix, es en Flow, el documental, lo aclaro. Me sorprende muchísimo. Impresionante, escucharlo, ¿no? Cómo lo cuenta con la frialdad. Esa frialdad. Él diciendo soy inocente. Me resulta irritante lo que me dice. No, Medio altanero sí, también. Violento. Violento, Así sí. vivió y así murió, ¿eh? Así murió, de hecho. Hasta sus últimos días esa fue su actitud. Y no solamente fue un ídolo en ese momento del 92 en adelante, fue un ídolo para muchos hasta el último día de su vida. Vivió acompañado, entre otros, una de las figuras más populares que lo acompañó hasta el último momento fue Andrés Calamaro. Y así como Calamaro, otros, en general hombres hay que decir, en general hombres, aunque tuvo mujeres, de hecho. Su novia incluso, exactamente, ¿no? Exactamente. Berta de Belgrano que le ¿Qué dio... significa Calamaro? Fácil. ¿Que lo iba a visitar? O... Hasta el último momento de su vida, y de esto hay constancia periodística, hay una nota en la que el nombre de Calamaro aparece con eufemismos en Infobae, pero todos sabemos efectivamente que se trata de él, que lo ayudó, que le dio plata, que lo acompañó hasta el último momento. De hecho, en Pero el yo creo documental... que como personaje bizarro, ¿no? O sea, creo que había como una mirada casi con humor de este personaje, como si lo que hubiera hecho no fuera verdad, como si no hubiera asesinado de verdad a su mujer, a sus dos hijas y a su suegra. Bueno, pero fíjate que está también el testimonio, creo que también está en el documental, el testimonio de Cordera, de Gustavo Cordera, donde Gustavo Cordera hace una canción donde lo menciona, de hecho él en el testimonio lo recuerda, habla de Monzón y Barreda, que se le pega la frase matan por amor, no hace falta aclarar, menos en este programa, que nadie mata por amor. Los crímenes pasionales, se decía hace mucho tiempo, ya quedaron totalmente erradicada esa frase. Y después Barreda, después... Y resulta agresiva escucharla. Totalmente. Además, sí. Y después Cordera dice algo que es, bueno, cualquiera puede matar, cualquiera puede cometer un error. ¿Verdad? Barreda no cometió un error. Un error es decir que hoy es 28 de septiembre, no, en realidad 29. Pero agarrar un arma y matar a 4 mujeres no es un error. Martín, de hecho, yo vi el documental ayer, me sorprende de sobremanera que Barreda lo ponen como un ídolo, estos personajes como Cordera, y que después de pedir perdón en el programa de Pergolini, porque él pidió perdón por esa frase espantosa que no la voy a volver a reproducir en una facultad, vuelve a justificar un cuádruple femicidio. Porque lo justifica. La palabra error me parece Cualquiera que es... puede cometer un error. La más Es un fuerte de error. todas. Porque Es una justificación de un decir crimen. que Monzón mató a Alicia Muniz por un error, porque fue un error ese crimen, la verdad que me parece... Bueno, por eso la popularización. Muy por eso, responsable. La popularización del supuesto epíteto que recibía Barreta, que era el de Conchita, que de hecho lleva ese nombre, un famoso libro, ¿no? Y además, Franco, Sí. un paréntesis. Por favor. No hay evidencia alguna de que hayan No, dicho por así, supuesto que no. Ninguna. Ahora se lo vamos a preguntar a Inés, Yo lo que la quiero amiga de decirles, la hija. de claro, Cecilia. es que eso
fue así, digo, los argumentos que hoy esgrime Cordera, o los que pudo haber esgrimido en su momento Calamaro, y otros poetas, artistas, cineastas que estuvieron cerca de Barreda hasta el último día, esto hay que decirlo, muchos son nombres importantes, seguían sintiendo efectivamente que él era una víctima. No porque las 4 mujeres no fueran una víctima, sino porque él era emblema de un ensañamiento mediático, de una especie de ensañamiento periodístico, ¿no? Sobre él como el mayor criminal o uno de los criminales más importantes de la historia argentina, cuando efectivamente vivía un tormento. Eso no lo exime de culpa y cargo según estos personajes, pero sí hay que acompañarlo como víctima de repito, de una especie de obstinación mediática. Claro, porque aparte él se mostraba como una persona que había sido víctima de estas mujeres, de que lo maltrataban, que le decían Conchita, que le decían no sé qué, pero en realidad él se podía ir de ese lugar, digamos, no estaba sometido a violencia física, no estaba... Exacto. O sea era un profesional, lo voy a contar ahora, nuestra invitada especial, mucho mejor que yo desde ya, pero digo, era un profesional súper reconocido del centro de la ciudad de La Plata, un odontólogo que tenía una... Yo creo y que quería seguir ascendiendo después. Lo que hizo que se tomara con humor, voy a decirlo entre comillas, porque por supuesto no es un tema que nunca se debería haber tomado con humor. Era como, bueno, era el típico tipo que se hartó de la mujer que le rompía las pelotas y la mató. Claro. Esa era la imagen, ¿no? Que se vendía. Exacto, los que querían construir este monumento decían esto. La frase era... En La Plata se escuchaba, quiero decirles esto porque así crecí, se escuchaba esto permanentemente. Era, digo, realmente una especie de clamor entre ciertos hombres, no cualquier hombre, entre ciertos hombres, es decir, y sí, ¿cómo no iba a terminar reaccionando así? Todavía existen esos hombres. No, perdón, la frase era hizo justicia. Exacto, hizo justicia por cómo le rompía. Y terminan justificando, de alguna forma, porque sabemos que el humor es catártico y el humor también permite que cosas que no se pueden decir abiertamente, veladamente y solapadamente se terminan diciendo, termina justificando en buena medida esto que claramente fueron 4 femicidios. Claramente. Y no hay ningún tipo de...